Buenas noches, señora. ¿Cómo está, señor? Estamos arrancando otra noche de frente a frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta noche de miércoles 18, ¿está bien? 18 de marzo del año 2026. Linda temperatura en Asunción, área metropolitana, después de la intensa lluvia de lunes que dicen que pasó todas las marcas de las últimas 6 décadas prácticamente, y ya se está normalizando un poco el clima después de eso que pasamos tan terriblemente el día lunes y que dejó muchas familias damnificadas en todo el país. Hoy queremos hablar de un caso judicial. Normalmente hablamos de política, hablamos de deporte, de cultura, de empresas también. Hoy queremos hablar de un caso judicial realmente muy llamativo. La gente debe conocer el caso Frutica, donde hoy se debate en la justicia un tema familiar donde a una pobre señora la despojaron del manejo de una empresa, un imperio como es Frutica. Todo el mundo conoce la empresa en el sur del país. La declararon insana y le dejaron fuera el manejo de la empresa. Eso hoy está en debate en la justicia paraguaya, que a veces es bastante lenta. Hoy le vamos a contar un caso parecido, pero a la inversa, de un empresario de 83 años llamado don Bienvenido Cabral, propietario de la empresa Friopar, que la gente debe conocer porque la casa central está allí sobre la avenida Eusebio Ayala. En este caso, él ya estaba en una situación de salud, hay que entender, tiene 83 años, estado de salud delicado, padeciendo lo que se conoce médicamente como Alzheimer, que le impedía ya manejarse de manera normal. Sin embargo, su hijo, de nombre Óscar Cabral, siguió haciéndole aparecer, a pesar del diagnóstico, a pesar del tratamiento, a pesar del manejo que tenía, siguió haciéndole aparecer como una persona sana y normal, a los efectos de fraguar algunas cuestiones administrativas y despojarle por completo de la empresa. Por esas cosas que tiene la vida, este muchacho de nombre Óscar Cabral falleció en abril del año pasado, sí, de una enfermedad de manera abrupta, falleció en muy poco tiempo, lastimosamente, y la hija de este señor sería la nieta de don Bienvenido Cabral, de nombre Silvana Cabral Pedroso. Atiende bien este apellido, Pedroso, a algunos le va a sonar el apellido. Es nieta del ex senador nacional Gustavo Pedroso, colorado, el tesorero de muchas campañas en el Partido Colorado, aficionado del hipismo también, siempre se lo ve allí por el Jockey Club. Esta señorita, que es la nieta de Bienvenido, la hija de quien había hecho todas estas maniobras, es la que hoy maneja la empresa y el caso está en litigio en la justicia paraguaya. Por ello le invitamos a la abogada Ana Laura Galindo. Ella es abogada querellante, a quien ya le voy a saludar. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio, por escucharnos. Terrible el caso. Muy terrible realmente. El señor Bienvenido, a partir del año 2013 más o menos, sí, empieza con los síntomas de olvido, la enfermedad que se conoce como Alzheimer. Sí. Con conocimiento de eso, su hijo Óscar ingresa a la empresa con una pequeña porción del paquete accionario. Sí. Ahí de manera normal. De manera más o menos normal, porque es también cuestionable, pero como es hace muchos años, ya a lo mejor va a ser más difícil probar eso, sí, ¿verdad? Sí. Aparte que el señor Óscar ya no está. Y ahí es en el año 2013 cuando el señor empieza a olvidarse cosas, a tener comportamientos extraños, digamos, para la familia. Y el señor Óscar, en vez de cuidarle a su papá, sí le cuida, pero con un ropaje de cuidado, porque en realidad le secuestra a su papá, le muda de casa, le tiene en un departamento y ahí empieza a fraguar las disposiciones patrimoniales. Esto hace a través de transferencias, de venta de acciones y de venta de propiedades. Es un caso realmente muy complejo y en la causa penal están imputados el abogado que supuestamente era representante del señor Bienvenido, cuando el señor Bienvenido ni siquiera ya podía hablar, que era en el año 2023. Sí. El señor Bienvenido ya no hablaba desde el año 2019, según diagnóstico médico de la neuróloga.
El señor Bienvenido tiene también un diagnóstico de resonancia magnética que se realizó en el Hospital Sirio-Libanés en San Pablo, donde ya estaba diagnosticada la enfermedad con un deterioro cognitivo. Mira. El deterioro cognitivo significa que él ya no puede comprender los actos jurídicos o de la vida cotidiana, digamos. O sea, mal podría él hacer transferencias, entregar acciones y compañía, ¿verdad? El hecho más relevante es que la empresa era una SRL cuando era manejada por el señor Bienvenido. A partir del año 2017, cuando su hijo Oscar ya estaba en la empresa, él transforma la empresa de SRL a SA y ahí se hace dueño, mágicamente, digo mágicamente porque de tener un porcentaje del 10% pasó a tener el 50% de la empresa, con montos muy elevados, ¿verdad? Sí. Y después, en el año 2022-21, cuando el señor ya era evidente, ya inclusive el señor pobrecito ya usaba pañales, tenía asistencia de enfermeros 24 horas, ya no salía de su domicilio. ¿Está todo probado eso en el juicio? Todo probado en la carpeta fiscal. Ya no salía ni siquiera de su domicilio, ¿verdad? Todo era asistencia total para todo, inclusive para lo más cotidiano de la vida. Su hijo también fragua con el escribano que también está imputado en la causa, una escritura de cesión y venta de acciones de la empresa, donde supuestamente Oscar le compra a su papá 40 acciones de la empresa, donde no se registra pago alguno por eso. O sea, a ver, no es solamente mostrar una escritura, sino que tiene que estar la contraprestación. Claro. ¿Cuánto era el monto que se consignaba en esa 20.000 millones se consignó en la venta de 40 acciones de la empresa, que dice que le pagó antes de este acto, pero como una mera formalidad dentro de la escritura, ¿verdad? Porque eso no se puede comprobar. ¿Esa plata no entró a la cuenta bancaria de don Bienvenido? No entró porque encima la cuenta bancaria que tenía don Bienvenido era en conjunto con su hijo Oscar. Y su hijo Oscar, en la esfera, digamos, de cuidado que él tenía, él le prohibía la visita a sus otras 2 hijas, porque el señor tiene 2 hijas. Y su hermano, Oscar, le decía, ustedes me tienen que avisar si quieren visitar a papá. Él tenía cámaras dentro del departamento donde vivía el señor. A los enfermeros le prohibía que le den información a cualquier otra persona que no sea él. O sea, él le secuestró a su papá y le tenía controlado para despojarle de todo. Es tanto así llegó que a la fecha de hoy, don Bienvenido tiene supuestamente 10% de la empresa y en su cuenta no tiene nada. Ni un peso. Ni un peso. A ver, lo primero te voy a interrumpir un par de veces, doctora, para entender. Dijiste que al ingresar a la empresa Oscar Cabral, ya fallecido hoy, él cambia el formato de la empresa de SRL a SA. Sí. ¿Cuál es la diferencia operativa para que la gente entienda de por qué le convenía hacer eso? Y porque aumenta el capital y convierte en acciones. Entonces él ahí forma acciones que no constituyó tampoco. Es más, dentro de ese esquema que él fue planeando en el año 2022 o 21, no recuerdo bien, el señor Bienvenido supuestamente vende una propiedad de él a la empresa Friopar por valor de 1.100 millones, que tampoco se corrobora trazabilidad de eso. Y a esa fecha hay registros médicos sobrados y certificados médicos de distintos profesionales, no solamente de uno, historial médico de sanatorios de acá de Paraguay y también de Brasil, que certifican que el señor Bienvenido ya no estaba apto en condiciones, ya no era una persona hábil. Yo cuando hice la introducción, doctora, hablé del caso Frutica. Sí. En el caso Frutica es que a esta pobre señora que ella está, básicamente está sana, le declararon insana para apropiarse. Bueno, acá al revés. Acá don Bienvenido ya estaba en condiciones no normales. Claro. Y el hijo le mantuvo como... Le mantuvo para poder apropiarse de todo, ¿verdad? Y... ¿Qué hubiera sido lo ideal ahí? Si él ya no estaba lo ideal hubiera sido de que él en el lugar, o sea, como hijo, cuidando a su papá,
haga un juicio, lo declare insano y administre sus bienes dentro del juicio de la curatela, que es lo que está haciendo ahora su hija, la señora Mabel, que es su curadora. Ella para la justicia, ella es su curadora. Ella es su curadora, pues el señor Bienvenido fue declarado insano, interdicto, en mayo del 2025. Que ya fue posterior al fallecimiento fue posterior al fallecimiento de Oscar. Ella fue a pedido de la hija. Claro, la hija, la hija no sabía de todas las maniobras que hacía su hermano, por eso que te digo que él le tenía casi secuestrado. Y ahí es donde ella se da cuenta asume el cuidado de su papá y ahí empieza a enterarse de todas estas cosas, ¿verdad? Y después fallece este muchacho, Oscar Cabral, creo que de una enfermedad le llevó medio rápido. Sí. Queda la nieta. Queda la hija de Oscar. Sí, que es la nieta de don Bienvenido Cabral. Sí, nada más que 4 días después, Oscar fallece un 16 de abril del 2025. 4 días después, el 22 de abril, se reúne Silvana y el síndico y el supuesto representante del señor Bienvenido que presenta un poder falso, que está también probado en la carpeta fiscal, porque inclusive el escribano que firmó el poder dijo que él no sabía de la situación de don Bienvenido porque no estuvo a la vista de él, y aparte de que su hijo le presentaba como una persona que estaba bien, porque tenía certificado de cumplimiento tributario al día, seguía aportando, seguía aportando, seguía vendiendo, seguía haciendo transacciones bancarias, todo, parecía una persona que estaba bien. Documentalmente el señor Bienvenido funcionaba perfectamente. Dos cuestiones que hay que intentar entender. Por un lado, Oscar Cabral, el hijo, supuestamente le compra acciones, 40 acciones por 20 mil millones. Por 20 mil. Eso yo no tengo que demostrar ante la DNI de dónde quité el dinero. Claro que tenés que demostrar. Pues si no, pero ¿qué hizo Oscar? Después de comprarle, antes de comprarle las acciones, le hace supuestamente vender a su papá la propiedad de Itagua por 1.100 millones, que tenemos una evaluación, una pericia, una tasación de la propiedad que hoy vale 4 millones de dólares. Tampoco no se comprueba ese 1.100 millones que supuestamente le pagaron. Y después él compra las acciones, cuando Friopar ya era dueña supuestamente de esa propiedad. ¿Por qué? Porque integra esa propiedad como capital de la empresa. Entonces Oscar compra las acciones integradas. Compra una propiedad barata, que ni siquiera sabemos si pagó, pero que en realidad tenía un costo alto y que integra eso como parte del activo. Integra como capital de la empresa, porque la propiedad ahora está a nombre de la empresa. Integra eso como capital y ahí le compra las acciones a su papá, porque las acciones ya estaban integradas con ese inmueble, con ese capital. A ver, ¿cómo comienza el juicio? O sea, ¿en qué momento las dos hijas de don Bienvenido, las hermanas de Oscar, dicen nosotros vamos a denunciar esto? O sea, ¿en qué momento comienza este juicio? Este juicio comienza cuando la hija... El señor Bienvenido tenía una asignación de 7.500 dólares que Oscar había hecho, le había designado en acta de directorio como remuneración al personal superior. Ese dinero era destinado para el cuidado de don Bienvenido, porque don Bienvenido tiene asistencia de enfermeros 24 horas. Tiene medicamentos costosos, él tiene todo un plantel médico, fisioterapeutas que tienen que estar cuidándole, ¿verdad? Y entonces todo ese dinero era destinado para su cuidado. Al momento de fallecer Oscar y su hija hacerse presidenta de la empresa... Con 26 años. 26 años. Se hace presidenta de Friopar. Ella, la primera decisión que toma es eliminar esa asignación mensual de don Bienvenido y dice que va a repartir los dividendos del año 2024. Pero reparte los dividendos del 10% nomás, y eso no es lo que le corresponde a don Bienvenido, lo correcto, ¿verdad? Y después toma otras decisiones, inclusive, por ejemplo, toma la decisión de solicitar la venta de la propiedad de Itagua, que hace 2 años había comprado de don Bienvenido,
por un monto no menor de 2 millones de dólares. O sea, ella ahí está admitiendo que la empresa compró por un monto irrisorio. Sí. Esa es la evidencia de que cuando le hacen vender a don Bienvenido plata que tampoco apareció, Sí. por 1.000 millones, el ofrecer y por 2 millones de dólares significa que ese es el valor de la propiedad. Sí. ¿En cuánta diferencia de tiempo? ¿Después de cuánto? 3 años. 3 años. Desde el 2021 al 2023 Sí. fueron lo más trascendental, digamos. Y después, después que muere Oscar, Silvana, haciéndose presidenta, empieza a tomar, o sea, tomó el control de la empresa, no le permite a la señora Mabel, que es la curadora de don Bienvenido, no le permite casi entrar en la empresa. Cuando se iba a hacer la asamblea ordinaria del 2025, le negaron balances, tenían actas de directorio con firma escaneada del síndico. El síndico también está imputado en la causa. Ella se hace directora con el poder de este abogado Escurra que supuestamente le representaba a don Bienvenido, y empieza a tomar decisiones administrativas en detrimento, o sea, para continuar lo que su papá empezó. Y lo más grave es que ella es la única heredera de Oscar, que ahora en la sucesión de su papá se quiere adjudicar las 40 acciones que su papá compró fraudulentamente. Mira, o sea, hay un juicio allí sucesorio. Un juicio sucesorio de Oscar. ¿Cómo está hoy eso? Y eso, yo no tengo conocimiento de eso porque nosotros no somos parte en ese juicio. ¿Ustedes denuncian cuándo esto? Nosotros denunciamos esto en septiembre del 2025. Se hace la denuncia ante el fiscal Aldo Cantero. Él formula acta de imputación a 9 personas. Sí. De esas 9 personas está Silvana Cabral, su medio hermano Sebastián Manfredi, está Raúl Ibáñez, el escribano Rubén Escurra, el abogado Rubén Escurra, uno es Páez y el otro es Fleitas, pues son padre e hijo. Padre e hijo. Sí. Espera, abogado y escribano. Abogado y escribano. Confabulados. Confabulados en el esquema. Porque el abogado era el supuesto representante de don Bienvenido y el escribano era el que hacía todas las escrituras. Mira. Y denunciamos esto y desde septiembre del año pasado ellos todavía no tienen siquiera audiencia de imposición de medidas. Porque no tuvieron nunca en 6 meses. Nunca, en 6 meses todavía no tuvieron. Tampoco le recusaron al doctor Aldo Cantero. El fiscal nunca fue confirmado. El doctor Delfino es el fiscal que tuvo que acusar. Oscar Fernando Delfino. Él es el fiscal que tuvo que acusar hoy, porque hoy era la fecha de acusación. El fiscal pidió una prórroga extraordinaria que el Tribunal de Apelación Primera Sala le concedió, pero la defensa de los procesados apelaron otra vez esa... Para que ya se haga el requerimiento conclusivo hoy. Hoy, para que se haga el requerimiento de los conclusivo 9 hoy. que hizo el fiscal con los 9. De los 9 procesados, el fiscal solicita el sobreseimiento definitivo para Silvana Cabral, para Sebastián Manfredi, para Raúl Ibáñez y para Miguel Ovelar, que era el síndico. Y le deja digamos, no más débil, ¿verdad? Pero le deja ligado a la causa al abogado, al escribano y a 3 personas que son los testigos y el firmante a ruego del supuesto poder que es nulo. Ahora, entonces, para el fiscal, Silvana Cabral Pedroso es una víctima de lo que el papá fraudó. O sea, no cometió ningún hecho punible. El fiscal investiga solamente desde el año 2017 al 2023. Ella ya hereda de alguna manera. Y dice que ella solamente tiene relación con la empresa a partir del fallecimiento de su papá, que es 2025. ¿Y eso es así? Eso no es así porque dentro de la carpeta fiscal existe un acta de directorio donde supuestamente don Bienvenido le otorga, don Bienvenido y Oscar le otorgan a Silvana Cabral en el 2021 un poder general de administración de la empresa. Mira. Y el Raúl que Ibáñez... ya 2 años antes ya estaba enfermo sí, don Bienvenido. Don Bienvenido está enfermo desde el 2013. No, claro, pero mal 2019. Mal desde el 2019. Sí. Desde el 2019 ya no habla con diagnóstico médico. No solo de un doctor, sino de varios. A ver, ustedes cuando presentaron la denuncia y se convierten en querellantes, que para que la gente entienda, les permite a ustedes investigar y adherir pruebas y compañía. O sea, se convierten en fiscales básicamente. Ayudantes del fiscal. Sí, ayudantes del fiscal, sí. En ese caso, ¿qué diligencia ustedes pidieron y que no hizo la fiscalía?
La diligencia más importante que nosotros pedimos es una pericia grafológica de la huella dactilar de don Bienvenido, porque el poder que presenta el abogado Ezcurra, donde supuestamente le representa a Bienvenido, tiene una huella dactilar, tiene un firmante a ruego y tiene 2 testigos. Esos testigos se fueron a declarar en fiscalía que ellos no le conocen a don Bienvenido, que el abogado Ezcurra fue el que le llevó el protocolo y le pidió de favor que le firme eso. Claro, eso no está bien, ¿verdad? Pero bueno, cayeron en ese Se fueron error. a confesar ellos. Se fueron a confesar. Sí. Y el fiscal, en vez de usarle a ellos como testigo, agarra y le acusa. Pide elevación a juicio oral por ellos. Mira. Y pide el sobreseimiento para quien se benefició de la venta de las acciones, de la venta de la propiedad, para quien es ahora presidenta de la empresa. Y por ejemplo, la piola. Ahí se configura. Es totalmente Mira, eso. boche. A ver, ahí también te quiero preguntar en el caso de estos acusados por la propia fiscalía. Si la apelación de la extensión de la investigación Sí. Es favorable, ocurre que acá terminó la investigación y se van a ir a juicio oral. Vamos a tener audiencia preliminar. Sí. Ah, claro. Y ahí el juez va a decidir, el juez de garantías va a decidir si nos vamos a juicio oral y qué hace con el requerimiento de sobreseimiento que pidió el fiscal. Pero ¿qué pasa por la experiencia, hermana doctora? Se acostumbra que el juez dé lo que pide el fiscal, y más si una querella. Sí, pero en este caso creo que no, porque, o sea, con las pruebas y con la acusación presentada, no creo que exista un juez que no le dé trámite de oposición al pedido del fiscal Delfino. Claro, en ese sentido. De sobreseimiento definitivo. Sí, de algunos de los acusados. Sí, Raúl Ibáñez, ¿qué participación tiene? Raúl Ibáñez compra una acción de Frío Par usando el poder demandado por la nulidad de ese poder del abogado Ezcurra como supuesto representante. Porque se hace una reunión de directorio, se presenta el abogado Ezcurra y dice: mi cliente me dio expresas instrucciones a que renuncie a su derecho de preferencia a comprar la acción que Oscar quería vender. Oscar quería vender una acción que le había comprado supuestamente a su papá, después de haberle comprado. Y ahí se presenta el abogado Ezcurra y dice que su mandante le dio expresa, no quiere, véndale a otro. Entonces ahí entra Raúl Ibáñez y compra una acción de la empresa. ¿Por qué valor? Creo que es 500 millones el valor de y se convierte en accionista. Se convierte en accionista y miembro del directorio de la empresa. Claro, ahí su error, o sea, su pecado es haber usado el documento falso, de contenido falso, de representación del señor Bienvenido, porque el señor Bienvenido no estaba siendo representado por el abogado Ezcurra. Claro, o sea, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo con Oscar, porque el mismo abogado Ezcurra dijo que Oscar era su mentor, que no era solamente su jefe, sino que era su mentor. No te puedo creer. Vos sabés que, a ver, ya ocurrió esto y fallece el hijo Bienvenido, que es fue el gran autor de todo esto. O sea, no está para defenderse, pero es lo que dicen las evidencias. Sí. Cualquiera diría que la nieta, o sea, la hija de Oscar y nieta de Bienvenido, hubiera hecho: vamos a sentarnos a ver cómo resolvemos este tema. No hubo esa conversación familiar. No hubo esa conversación. Porque ella es la sobrina de las 2 hijas de Bienvenido. Es la sobrina de la señora Mabel y la señora Concepción, la hija de Bienvenido. No hubo conversación. No. O sea, ella sostiene que su abuelo tiene Alzheimer y se olvida nomás las cosas. Es más, ella también está dentro del juicio de la curatela. Ella se presentó como una tercera interesada e impugnó la rendición de cuentas de la curadora porque decía que había pagos de abogados y dijo que cómo va a pagar abogados y cómo no, si la curadora tiene que preservar los bienes también, los derechos, los bienes y los derechos que le fueron saqueados a don Bienvenido, ¿verdad? Y que le fueron vulnerados siempre. ¿Y qué pasó con esa impugnación de la rendición de cuentas?
Está para salir, la jueza tiene que dictaminar si acepta o no la rendición de cuentas. Ahí, lo que sería el colmo es que dé lugar a la impugnación, le quite la condición de curadora a la hija, Sí. TT, Sí. y le entregue a la nieta. Y eso podría ser, pero no creo porque Silvana dice que es una tercera interesada, pero en un año, ya en mayo va a ser un año que su abuelo fue declarado insano y ella nunca ni siquiera le llamó a su tía ni se fue a visitarle a su abuelo. Nada. O sea, ¿dónde está el interés que vos tenés por Nada. cuidarle a tu Claro. abuelo? ¿En qué condiciones operativas ha estado? Tenemos una foto que con tu permiso te la podemos Sí. mostrar, ¿verdad? No sé si tenemos la foto para mostrar cómo está don Bienvenido en este momento, si me compartís y podemos poner en Sí. pantalla, porque es un señor que está ya enfermo, no tiene capacidad de movilizarse de manera normal, salvo la ayuda de las dos hijas, que son las dos hijas legítimas, por lo tanto son las herederas del imperio que él construyó. ¿Cuánto puede facturar en un año Friopar para que la gente entienda de qué estamos hablando? Y Friopar es una empresa grande de insumos de refrigeración gastronómicos, también es proveedora del Estado. Y no sé, estábamos hablando, el perjuicio patrimonial que el fiscal determinó ronda los 10 millones de dólares, ¿verdad? No te puedo decir con precisión porque es una empresa grande, tiene sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, y es una empresa grande, ¿verdad? Y entonces, acá te muestro la foto. Esta es una foto del 14 de marzo del 2022. Sí, acá voy a mostrar también en pantalla para que la gente pueda ver. Pero él está hoy así. No, ahora, o sea, hoy lastimosamente está peor que esto porque acá por lo menos está sentado. Ahora él está completamente inmóvil, digamos. ¿Verdad? Él solamente se levanta con ayuda, come con ayuda, se baña con ayuda, todo es una asistencia total. Total. No tiene más vida de familia, nada. No, él ni siquiera comprende a las personas que están cerca. No sé la verdad si es que le reconoce a su hija. Pero vos hablaste, doctora, de las huellas dactilares. Sí. Y eso no le pudieron. ¿Qué pasa si las huellas son reales? Porque vos le agarrás a una persona que está enferma, le agarrás fuerte la mano y le haces sellar el... Y eso es lo que querríamos haber sabido dentro de la investigación fiscal, ¿verdad? Pero no se llegó a esa prueba. También hay miles de firmas, supuestas firmas de don Bienvenido en actas de directorio, inclusive aumentando capital de la empresa en el año 2022, cuando don Bienvenido tiene una particularidad, que sus enfermeros tienen un registro diario de lo que le pasa a don Bienvenido. Desde el 2022 hay un acta de directorio de 2022 donde se aumenta el capital de la empresa y don Bienvenido figura ahí como presidente de la empresa, y en el libro de registro diario de los enfermeros figura que en ese horario donde supuestamente se estaba realizando, estaba dirigiendo la asamblea, sí, él se estaba cambiando los pañales, así, No te eso puedo creer. es así de... y ellos no fueron llamados a declarar. Sí, los enfermeros declararon, tres enfermeros de don Bienvenido declararon dentro de la causa. Dijeron imposible que se haya ido a la empresa porque Imposible. Y también está dentro de la carpeta fiscal los libros de enfermeros donde dicen y relatan todo el tiempo, 24 horas, lo que hacen con don Bienvenido, los medicamentos que le dan, si él comió, si toda su evolución. También tenemos la declaración de su neuróloga, que ella expresamente manifiesta que para el 2019 don Bienvenido era absolutamente incapaz de comprender actos de la vida civil y mucho menos de un acto jurídico. 2019. 2019. Y todas las acciones administrativas que vinieron después. Evidente, porque el Alzheimer lastimosamente es una enfermedad que no se cura, ¿verdad? Al contrario, avanza y se empeora, ¿verdad? Sí. ¿Qué dicen las hijas de todo esto? Y la verdad que las hijas del señor están... ¿Puedo poner la foto mientras hablamos con la doctora, por favor? Las hijas del señor están muy consternadas primero al descubrir lo que hizo su propio hermano, ¿verdad? Sí, él es don Bienvenido. Él es don Bienvenido, él está ahora así. Él ahora inclusive ni siquiera tiene casa, él vive en la casa de su hija, porque ni casa tiene más.
Y tiene de vuelta la asistencia esta mensual. Sí, eso nunca dejó de tener. Él tiene asistencia 24 horas de enfermero. Digo, el tema de los recursos que le daban de la empresa como una ganancia como empleado de la empresa que él No, eso está suspendido. Él solamente tiene unos supuestos dividendos que le corresponden, pero este año, por ejemplo, todavía no se hizo la asamblea ordinaria de la empresa. Y eso está todavía en discusión, ¿verdad? ¿Y cómo le pagan a los enfermeros, a los médicos? Y ahora ellos, o sea, la directora, la presidenta de la empresa decidió supuestamente seguir pagando el monto que le pagaba el año pasado hasta que se haga la asamblea. Y después seguramente, no sé, ella va a decidir hacer algún ajuste seguramente del monto, ¿verdad? Porque los dividendos que le pagaron el año pasado, don Bienvenido, son correspondientes al año 2024. Se paga año siguiente. Claro. Y este año todavía no se hizo la asamblea donde se tiene que decidir si la empresa ganó o perdió, se ve el balance y ahí se reparten los dividendos de la empresa. Que tampoco se puede descartar que si hicieron todo lo que hicieron, que también, sea solamente 10%. No, también pueden fraguar los números de la empresa para esquivar la posibilidad de tener que darle los recursos, ¿verdad? Sí, pueden decir también que, no sé, que la empresa está mal o estuvo en pérdida y entonces no le van a dar nada. Vayamos al caso de que la nieta termine sobreseída como pide el fiscal, que mañana le vamos a llamar en la radio a preguntarle con qué criterio le desengancha la causa, pues también hay que ver cómo queda después en la audiencia preliminar. Pero las otras personas, el abogado, el escribano, ¿quién más termina acusado? Termina acusado el abogado Rubén Escurra Páez, el escribano Rubén Escurra Fleitas y los testigos del poder. Claro. Si con estos acusados la audiencia preliminar dice esto se va a juicio oral, se comprueba que se fraguó todo esto. ¿Qué ocurre a partir de allí? Y se declara la nulidad de esos actos jurídicos que se hicieron, ¿verdad? Pero ellos no son los beneficiados económicamente del perjuicio patrimonial que fraguaron con esos documentos apócrifos, ¿verdad? O sea, que son de contenido falso y que no refleja realmente la habilidad de don Bienvenido, porque ella no era hábil. Totalmente. Y ese poder que está a nombre, que le confiere poder general de manejo de la empresa a la nieta, a la hoy presidenta, se firmó, me dijiste, en el 2021. Supuestamente don Bienvenido preside y le autoriza a la empresa a darle un poder a ella. Que es el día que los enfermeros dicen que él estaba en la casa. Él estaba en su casa. Y eso no se pudo mostrar en la investigación. Está todo dentro de la carpeta fiscal. Todo dentro de la carpeta fiscal. Pero entonces es increíble eso. Increíble realmente este juicio. ¿Y qué van a hacer otra? Y esperar la justicia divina, como le llegó a Oscar, porque la justicia paraguaya siempre es lenta o no existe. O no existe, ¿verdad? Claro, porque hay una cuestión que ahora, a ver, lo que también no te pregunté es, ¿por qué ellos, los imputados, nunca tuvieron audiencia preliminar? Porque presentaron más de 19 recursos y apelaciones en contra de la fijación de audiencia e imposición de medidas. Pero existe otro caso que vos llegues al plazo de 6 meses, pidan tu sobreseimiento o pidan tu acusación y vos no tuviste audiencia. Eso existe en otro caso. Y puede existir, ¿verdad? Pero no es. Ahora sí pero ahora ya no le van a imponer medidas a ellos porque el fiscal pidió su sobreseimiento. Claro, pero eso también se puede revertir en la audiencia preliminar. Sí, claro que sí. Ahí la querella adhesiva, ustedes son querellantes. Nosotros somos querellantes adhesivos, nosotros acusamos. Claro, y ahí el juez va a ver si le hace caso a ustedes o si le hace caso al fiscal. Exactamente. ¿No hablaron con el fiscal ustedes? No, después de hoy no. Nosotros estábamos hablando con el fiscal porque somos, así como dijiste, ayudantes de la investigación. Y hasta ayer que yo me fui a sacar copia de los 2 últimos tomos de la carpeta fiscal, tiene 7 tomos. Y su pedido de sobreseimiento tiene 8 hojas. 8 hojas. Nuestra acusación tiene 41 páginas. A ver, ahí te quiero preguntar, doctora, ¿no se puede pedir una auditoría de esta carpeta fiscal? Sí, claro que se puede pedir. ¿El fiscal general puede pedir una auditoría? Y nosotros lo que esperamos ahora es que en la jueza de garantías
¿Quién es la jueza? La jueza es Alicia Pedroso. Alicia Pedroso, sí. No es pariente de los Pedrosos que están en la causa. Esperemos que no. Por las dudas, ¿verdad? Esperemos que ella le dé el trámite de oposición de acuerdo a lo que pidió el sobreseimiento de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que se estila si hay una diferencia entre lo que pide la fiscalía y la querella adhesiva? Generalmente se estila que la jueza le dé trámite de oposición y la fiscalía general resuelva qué va a hacer. Si claro, va a acusar o va a mantener el pedido del fiscal. O sea, la jueza Alicia Pedroso en la audiencia preliminar puede decir, yo quiero enviar esta carpeta a Fiscalía General con los dos antecedentes, con lo que pide el fiscal Delfino y con lo que pide la abogada querellante Galindo, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí el fiscal general dice, mira las dos carpetas y decide qué se hace. Y decide que si acusa y eleva a juicio oral o si se mantiene, se ratifica en el pedido de sobreseimiento. En el caso de Silvana Cabral Pedroso, nieta del ex senador Gustavo Pedroso, si ella termina acusada y va a juicio, ¿a qué se expone para que la gente entienda por la expectativa de un caso? Se expone, ella está denunciada, ¿verdad? No puedo decir acusada porque ahora tiene un pedido. Ella está denunciada por el hecho punible de estafa, producción mediata de documento de contenido falso y asociación criminal. ¿Por qué? Porque ella continuó la asociación criminal que su papá creó, ¿verdad? El mismo fiscal me dijo a mí, lástima que murió este señor, me dice, porque si no iba a ser muy fácil este juicio, ¿verdad? Pero a lo mejor las hijas no se iban a enterar porque a lo mejor él iba a consumar ahí todo, ¿verdad? Pero bueno, ella en vez de sentarse y de ver y de organizar y ordenar, en todo caso, lo malo que hizo su papá, ella continuó. Claro, pero vayamos a la teoría del fiscal de que ella ya heredó de alguna manera el hecho. La situación de que a ella le legitima, por decirlo de una manera, el poder que tiene. El poder de supuesta representación del señor Bienvenido. Pero el poder le dan en una fecha posterior al diagnóstico médico de don Bienvenido y encima en una fecha donde dicen los enfermeros, don Bienvenido no salió de la casa, estaba acá, le estábamos cambiando los pañales. Eso el fiscal no tuvo en cuenta. Y por lo visto que no, porque él solamente tuvo en cuenta los hechos que ocurrieron a partir del 2017 hasta el año 2023, que es el otorgamiento del poder. Y él dice en su pedido de sobreseimiento, la señora Silvana no participó de esos hechos, ¿cierto? No participó ella de esos hechos porque ella no es escribana, a ella no se le dio ese poder. Pero ella usó ese poder para hacerse presidenta de Briopar. Se benefició. Pasando por alto. Esa es la esencia de la estafa. Pasando por alto que su tía ya estaba al cuidado de su abuelo. Y que es más, sabiendo ya después que ella era la curadora de su abuelo, siguieron fraguando cosas irregulares porque, por ejemplo, el acta de asamblea tiene una firma escaneada del síndico, que el síndico también está imputado. Que también pidió su sobreseimiento definitivo, el fiscal. Y como él va siendo el órgano controlador de una empresa, el síndico, no va, él mismo manifiesta dentro de la carpeta fiscal, en su declaración indagatoria como imputado, dice, a mí no me convocaron para la asamblea de fecha 29 de mayo. El 9 de junio se hizo una supuesta continuación de esa asamblea del 29 de mayo, que quedó sin resolverse nada, y él dice que él solamente estuvo presente en esa asamblea del 9, entonces es nulo el acto, porque o sea, él estuvo en la continuación y no estuvo en el inicio de la asamblea. No estuvo en el inicio, entonces eso ya es nulo, porque todas las personas que estuvieron en la primera asamblea tienen que estar en la continuación, porque si no, eso es un acto nulo. O sea, para que la gente entienda, es obligatoria la presencia del síndico. El síndico es como el contralor de la asamblea. Exactamente, el que controla lo que pasa en la empresa. ¿Ustedes no pidieron dentro de la querella una junta médica? También pedimos una junta médica, porque para que los médicos forenses del Ministerio Público
puedan determinar con todos los informes médicos y la resonancia magnética de un bienvenido cuál es su estado de salud y si es que era posible que el señor bienvenido sea capaz de entender los actos que se hicieron en esos años, donde supuestamente él estaba haciendo, o sea, estaba trabajando supuestamente en la empresa, siendo que los enfermeros dicen otra cosa, ¿verdad? Mira, qué terrible esto. De haberse hecho la junta médica, la pericia médica, se hubiera dictaminado que de ninguna manera un bienvenido estaba en condiciones de firmar y autorizar todo lo que autorizó. Te quiero leer algo, voy a obviar el nombre de la doctora, ¿verdad? Pero la declaración de la doctora neuróloga dice en su declaración testimonial dentro del Ministerio Público que es imposible, que acá dice, este es un certificado médico que expidió también la doctora que dice, el paciente se encuentra afásico, sin habla, significa la afasia, desde antes de la primera evaluación que ella realizó, que fue antes del año 2021. O sea, antes del año 2021, un bienvenido ya no hablaba. Lo dice una doctora. En una declaración. En su declaración dentro de la carpeta fiscal. Mira. Y eso es la prueba de que todo lo que viene después es... Hubo un allanamiento, creo que el primer día... O sea, cuando empezó la investigación, hubo, creo que en el mes de octubre, noviembre, hubo un allanamiento en la empresa Friopar, donde se constituye el fiscal para recabar documentaciones, ¿verdad? Y ahí está el abogado representante ahora de la empresa y dice que él no puede entregar los documentos originales a pesar de haberle pedido el fiscal y le entrega todo copia autenticada. Ahí se incauta un acta de directorio número 166 que el mismo representante de la empresa, abogado de la empresa, dice, porque se incautan 3 ejemplares, que cada ejemplar tiene la firma de personas diferentes. ¿Cómo eso? Y tenemos un documento, un acta, y tenemos que firmar 3 personas. No es triplicado. Tenemos un acta de directorio para que sea válida. Tienen que firmar todas las personas que dicen en el acta que se reunieron. En el acta dice, se reunieron Gustavo, Ana Laura y Juan. Entonces los 3 tenemos que firmar esa acta para que sea válida. Hoja. La misma hoja. No una hoja vos, una hoja yo y una... Y esa acta 166, donde se le designa a Silvana presidenta de Friopar, un ejemplar tiene una firma escaneada del síndico, en otro ejemplar tiene la firma del supuesto representante de un bienvenido, el abogado Escurra, y en otro ejemplar tiene la firma de Silvana. Y el abogado dice que esos 3 documentos se complementan. O sea que hablando mal y pronto, tenés que meter los 3 en una licuadora y ahí vas a sacar un acta de directorio. Y eso es absoluta, parece un chiste, pero eso es así. Y eso está en el acta del allanamiento, la manifestación del abogado que dice así expresamente que las 3 actas se complementan. Y eso cómo puede ser dentro de, o sea, a alguna persona que no entiende, pero nosotros dentro del ámbito jurídico, dentro de una investigación, no nos pueden tomar así el pelo. Hasta parece lógico, juntemos 3 hojas con las 3 firmas y es una pero no se puede hacer pero eso. No se puede, no es válido. Claro, acá también hay una cuestión que hay que entender. No sé si esta es la primera entrevista que ustedes hacen, porque la entrevista se convierte en lo que en el derecho penal se conoce como noticia criminis. Sí. El jurado de enjuiciamiento del magistrado, de oficio, puede intervenir en la causa. O sea, si yo mañana le llamo a un integrante, no sé quién se me ocurre, si me soplan, Enrique Berni, por ejemplo. Yo le llamo a Enrique Berni y digo, mira, doctor, fíjate este caso, hay un señor 80... Pongan de vuelta la foto de un bienvenido Cabral, por favor, para que la gente entienda que estamos hablando. Yo le digo, doctor, están haciendo esto con un señor de 83 años, que trabajó toda su vida y que construyó un imperio. Y le dejaron en la calle. Su hijo, eso es lo más triste. Lo más triste de todo. Que su hijo le deje en la calle y no aún así solamente su hijo, sino su nieta, en vez de
no sé, resarcir un poco el daño que ya causó su papá, agarra y continúa la asociación criminal que creó su papá. Ahora, esto en el jurado de enjuiciamiento de magistrados se puede ingresar, se puede tratar y puede terminar incluso con la destitución del fiscal. Este es un comentario mío, no le involucra a ustedes porque ustedes están hoy llevando juntos la carpeta con el fiscal, pero es muy grave el caso. O sea, si en la carpeta fiscal hay un documento que es lo que le legitima a Silvana Cabral como Pedroso, presidenta, pero el documento está firmado después ya de la situación médica de don Bienvenido Cabral, encima en una fecha en donde se van a declarar los enfermeros, dijeron no, don Bienvenido no salió del departamento porque... No, porque él no puede salir solo, él está así en silla de ruedas, él se levanta pero con ayuda, aparte es un señor grande, ¿verdad? Él no es que una persona normal le va a alzar. Y tampoco consta que se hizo la asamblea en la casa, o sea, la asamblea se hizo en la sede societaria, dice en el acta. En el acta. Y también menciona expresamente, se reúnen Bienvenido Cabral y Óscar Cabral, dice. Y eso es imposible, porque don Bienvenido está así hace ya muchos años, ¿verdad? Claro, y acá evidentemente el fiscal o no quiere ver, o alguien le hizo no ver, pero es muy grave que dejen pasar la situación, porque finalmente, como vos decís... Lo más grave es que realmente lo más grave que hizo el fiscal para nosotros es haber dejado pasar esta acta 166, donde a Silvana se le designa presidenta de la empresa, tomando el control de la empresa y pasando por alto que el mismo abogado representante de la empresa agarra y dice, estos 3 documentos se complementan. Siendo eso el acta imposible. 166 es el que le legitima a ella. Sí, el acta 166. Nosotros podemos tener mañana acceso a eso para mostrar. Ahora te puedo mostrar. Me encantaría mostrar porque hasta parece una grosería, ¿verdad? Porque es el documento que le salvaría a ella en el sentido de decir, no, yo me quedé con la empresa porque fallece mi papá y yo tenía un poder para hacerlo. Pero si el acta que Guaú le legitima, en el allanamiento se encuentran 3 copias y cada copia tiene una sola firma, cuando que debería tener 3 firmas, eso no es válido. No es válido eso, de ninguna manera es válido. Esto es para ir a enseñar en la facultad, para mostrar en el cursillo de ingreso de Derecho, ¿verdad? Increíble, sinceramente una situación increíble que mañana nosotros vamos a darle continuidad en la radio, doctora. Esta es el acta directorio que te dije. Acá tiene la firma escaneada. Bueno, este también es una foto, ¿verdad? Te voy a pasar, Gustavo, para que veas. Qué terrible, che. Sinceramente tiene detalles asombrosos, ¿verdad? Porque, bueno, uno diría que esto es de fecha 22 de abril de 2025. 22 de abril de 2025, exactamente. Yo te pasé uno que tiene las supuestas 3 firmas. La firma del medio es del supuesto representante del señor Bienvenido, el abogado Rubén Escurra. La otra firma que está a la izquierda es de Raúl Ibáñez. Y el otro es del síndico. El del síndico es el que está escaneado. Claro, pero aparte hay una cuestión que hay que entender. Esto ocurre, fallece 16 de abril Óscar Cabral. Sí, el 22 de abril ellos ya se reúnen y ya continúan el ilícito que empezó Óscar. Es gravísimo, doctor. 4 días después, o sea, no sé tampoco en qué cabeza entra que tu papá murió hace 4 días y vos ya estás continuando lo malo que hizo tu papá. En estos 6 meses de investigación ustedes no pudieron hablar con la contraparte, o sea, no hubo diálogo, no hubo... No, porque ellos no, o sea, no sé qué tipo de diálogo podríamos tener, ¿verdad? Siendo que son cosas muy, muy puntuales y muy técnicas también que inclusive, no sé, si es que la DENIT empieza a investigar un poco, pues se puede encontrar con grandes sorpresas también dentro de la empresa, ¿verdad? Hablando en cuestiones de derecho impositivo, ¿verdad? Claro. Porque no sabemos cómo realmente Óscar, si Óscar declaraba todo, si es que él realmente tenía disponibilidad de ese dinero para comprar las acciones, dónde está el dinero del señor. Claro, eso la Fiscalía no tuvo en cuenta, que esa compra de 40 acciones por 20.000 millones
no pidieron un informe, no libraron oficio a la... Libraron oficio a la superintendencia de bancos para que los bancos informen dónde Don Bienvenido y dónde Oscar tenían cuentas. Pero eso tampoco no llegamos a obtener todos los informes porque nos llegó toda la fecha de acusación que es hoy, ¿verdad? Nosotros tuvimos que acusar con lo que tenemos, que igual yo creo que son sobradas las pruebas, ¿verdad? Claro, pero en el caso que se extienda, tenemos ahí para mostrar el acta, por favor, compañeros. Lo que pasa es que si finalmente se extiende el plazo de investigación, o sea, se rechaza esa apelación a la extensión del plazo de investigación, va a quedar tiempo para esperar esos informes de la superintendencia. Sí, claro, porque en todo caso, si es que la sala penal confirma la resolución del tribunal de apelación, va a extenderse el periodo hasta el 18 de septiembre. Sí. No, este no es el acta, este es del Poder Judicial. Este es la admisión de la querella. Sí, ahí les pasé yo el acta de directorio donde están las firmas abajo y que se puede ver donde firma el director, el abogado y también la otra persona, ¿verdad? Pero dentro de la carpeta fiscal, Gustavo, están las 3 actas, uno con una firma, el otro con otra firma. Nosotros tenemos esta copia de esta acta que ellos nos quisieron hacer pasar como válida. Sí. Bueno, vos sabés que es increíble realmente, o sea que yo no logro comprender que se pueda dar un caso como este, y más cuando todo en el núcleo de una familia. Todo sí, dentro acá de la no hay familia. extraños. No, el único extraño, digamos, sería Raúl Ibáñez, pero tampoco no se le puede considerar extraño porque él era amigo de infancia de Oscar y conoce también a Don Bienvenido y sabe de su estado de salud. Sí. O sea, esto no era un secreto para nadie de la familia, inclusive para nadie de la empresa. Sí, realmente es increíble. Mañana me gustaría hablar con la gente, primero buscarle al fiscal, ¿verdad? Buscarle al fiscal, preguntarle por qué tomó la decisión que tomó. Sobreseimiento. Sí. Con lo más importante para nosotros, esta acta 166, donde se usa el documento que él mismo pide la acusación para el representante, para el abogado Rubén Escurra, él pide acusarle y elevar la causa a juicio oral. Siendo que el abogado Escurra usa este poder para designarle presidenta a Silvana. A ver, el poder de Escurra luego es nulo. Es nulo. Es falso. Sí. Es falso. Es una cadena de falsedades. Una cadena de falsedades. Y dentro de todo este esquema, el escribano que hizo también las otras escrituras también falsas es el papá del abogado Escurra. Claro, ahí ya hay un conflicto de intereses. Podría ser, pero eso es más discutible. Más técnico, sí. O sea, hasta puede defender, pero evidentemente hay una connivencia allí para ejecutar. Sí, claro que sí. ¿Cómo tu papá no va a saber dónde vos trabajás? Y bueno, sí sabía dónde trabajaba. Es más, trabajaba también, su papá escribano trabajaba también para la empresa. Sí, ¿y cómo también? Y sí, porque él era el que hacía todas las escrituras de la empresa. ¿Cómo se defendió el escribano en su declaración? Él se abstuvo de declarar. El escribano Escurra se abstuvo de declarar en su indagatoria y el abogado Escurra también se abstuvo de declarar. Pero los testigos sí dijeron, los testigos a ruedo dijeron, nosotros no le conocemos a Don Bienvenido. Acá mi amigo es el abogado Escurra, nos dijo uno de ellos. Y yo le pedí él me pidió que le firme el poder porque su cliente encima en el poder dice que el señor Bienvenido no puede firmar por tener duras las manos. Esa es una consecuencia de su enfermedad ya. No es porque él no quiere nomás, ¿verdad? Sino que él ya no puede movilizarse. ¿Y esas firmas se tienen que peritar? Las firmas del acta donde supuestamente Don Bienvenido firma, sí. Todas hay que peritar. Qué locura. Qué terrible el caso. Doctora, gracias por comentarnos el caso, socializar el caso. Yo sé que hay muchos casos como este, forma parte de lo terrible que a veces es nuestra justicia. Por último, quiero mostrar el acta de allanamiento. Esto fue al inicio de la investigación que fue a los 10 días del mes de octubre, dice. Sí, ahí está. Ahí está lo que te mencioné de las 3 actas del 166. Sí. Dice 3 está pintado en amarillo. Sí, 3 ejemplares
se complementan, dice, para el acta de asamblea. O sea, 3 documentos quieren hacer uno, porque un acta nomás es la que es válida. Sí, no 3. No 3. Con 3 firmas. Sí. ¿Y quién redacta esto? ¿Esto redacta él? Esto redacta el asistente fiscal en el allanamiento, pero esa manifestación... pone la explicación, dice sí. ahí. Con la explicación que los 3 ejemplares se estarían complementando, considerando que la asamblea fue realizada de manera... Dice de manera... telemática, dice. No puede ser. O sea, supuestamente el síndico estaba de manera telemática y los otros sí estaban presentes, que cosa que también es nulo, ¿verdad? Así que claro, los que le explicaban al que redactó de la fiscalía son los representantes de la presidenta de la empresa. Sí, los abogados. El abogado de Silvana. Sí. Esta explicación creo que dice en alguna parte que es el abogado Caniza el que hace esta explicación. Sí. Eso que dice ahí, licenciado Jorge Riquelme, licenciado Alex Franz, ¿son los? Ellos son... Departamento de Contabilidad. Sí, del Departamento de Contabilidad, porque le pidieron también, inclusive dentro de o sea, en el allanamiento hay un pendrive donde figuran todos los balances de la empresa. Y eso tampoco no se pudo hacer una pericia contable, por ejemplo. Pero se llevó. Sí. Se llevó. Pero no se llegó a hacer la pericia contable por lo que implica, ¿verdad? Sí. Una empresa de esta magnitud, hacer una pericia contable de ellos no. Claro, pero si por ejemplo se extiende la investigación, porque entiendo que si ya se cierra acá, no se puede agregar una prueba en juicio. Entonces, no, bueno. Pero si se extiende la investigación y viene la respuesta de la Superintendencia de Banco y dice que de ninguna manera salió 20.000 millones de la cuenta de Oscar y entró 20.000 millones a la cuenta de Bienvenido, esa es la prueba de que esa transacción no se operativizó. No se operativizó. Bueno, ese ya es el último, digamos. Claro, pero también es una... También es una prueba, claro, contundente, porque si vos compras algo tenés que pagar, ¿verdad? Sí, ¿esto qué, doctora? Y esa es la firma del acta de allanamiento. El doctor José María Caniza es el que manifiesta que esas 3 actas se complementan. Terrible, doctora. O sea que me quedo... sorprendido por la capacidad que tienen algunos seres humanos de hacerle esto a su propia familia. Increíble. Lo que hace el dinero. Del dinero, exacto. Y también debería ser un aprendizaje para otras familias que están viendo el programa, que tienen grandes imperios. Un día puede caer enfermo alguien y puede tener un hijo descarriado que haga esto. Increíble, hay que tomar todas las precauciones. Sí. Como el famoso es el hombre maldito, el hombre que confía en el hombre, dice, ¿verdad? Exactamente. Bueno. También dice en la Biblia, el que roba a su padre y a su madre, indefectiblemente morirá, dice. Y yo no le deseo el mal a nadie, pero ahí está el final que tuvo Oscar, ¿verdad? 53 años tenía, una persona joven, aparentemente saludable, en menos de 6 meses. Una enfermedad le lleva después de haber realizado todos estos hechos, ¿verdad? Qué terrible, qué impresionante. Y encima lo que ocurre tampoco le sensibiliza a la hija para entender que había que retomar el camino familiar de... Encima una empresa súper próspera. Claro. De la que podrían vivir todos. Yo estoy seguro, ¿verdad? No tengo no creo que sea la única empresa que tiene la señorita Silvana, ¿verdad? No creo que esa sea su única fuente de ingresos. No, aparte de eso, creo que las tías tampoco le hubieran dejado fuera de... Claro, claro que no. Del manejo, ¿verdad? Claro que no. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la abogada Ana Laura Galindo, ella es abogada querellante en este caso. Increíble. Si quieren saber cómo continúa esto, mañana a las 6 en punto hacemos otra mañana de unión. Le vamos a llamar a todo lo que tengamos que llamarle para ver qué se puede hacer para revertir esto. Yo particularmente tomo como un caso mío, como si fuera mi abuelito este señor. No, es que nosotros ya tomamos así también. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias, nos vamos nosotros, señores, a las 23 ponemos vuelta a este capítulo y mañana a las 6 en punto, si Dios nos dice otra cosa, hacemos otra mañana de unión. Que pasen bien.